Un cordial saludo. Avanzamos con la unidad número 3 que se trata de la Edad Media. Hemos venido estudiando acerca de los procesos, de cómo se han ido dando durante esta época de la historia, como fue el feudalismo. Y hoy vamos a estar estudiando en esta sesión número 2 acerca de lo que fueron los imperios de Occidente. ¿A qué conocemos como imperios de Occidente? Es importante comprender que existen dos acepciones, ¿sí? Una acepción que es un poquito más restrictiva, más restringida, más simplificada, en la que nos dice que los imperios de Occidente es la región occidental de Europa, ¿sí? Que agrupaba varias monarquías bajo el mando de la Iglesia Católica. Entonces aquí nos da una referencia de que dentro de Europa pues está dividido entre oriental, occidental. Entonces que esta parte es a lo que conocían imperios de Occidente. En la actualidad también se maneja una acepción o un concepto un poquito más amplio, más generalizado, en donde nos dice que los imperios de Occidente también se puede conocer como la totalidad del mundo actual, aquellos que han sido transformados por la cultura europea. Pero también tenemos una nueva acepción que es una acepción historiográfica. ¿En qué sentido? Es decir, que se enfoca un poquito más a la historia, que se suele identificar las bases de la civilización occidental con el proceso del nacimiento de las sociedades históricas, como aquellas ciudades sumerias que se daban más o menos entre los milenios cuartos antes de Cristo. Entonces aquí podemos tener una idea clara de lo que se conoce como imperios de Occidente. En el ámbito religioso, ¿qué podemos comprender acerca de los imperios de Occidente? Es usual identificarlos específicamente direccionados con el cristianismo, o también conocido como una tradición judeocristiana. Vemos que también dentro de estos imperios de Occidente, también conocemos una religión como es el Islam, también se le incluye dentro de estas creencias religiosas. Y también vemos que en el pensamiento católico todavía es más usual distinguir varias características o varias categorías de la iglesia oriental y de la iglesia occidental. Ahora, para ir finalizando con esta Edad Media, vemos que se da una crisis en el siglo XIV, ¿sí? Vemos que el final de la Edad Media llega con el comienzo de la transición del feudalismo para pasar a un capitalismo. La ley de rendimientos decrecientes empezó a mostrar sus efectos a medida que el dinamismo de los campesinos forzó la roturación de tierras marginales y las lentas mejoras técnicas no podían sucederse a un ritmo semejante. Entonces, aquí vemos cómo ya el rendimiento del campesino va afectando a los avances en los campos y esto pues hace que el ritmo agrícola vaya decreciendo. Asimismo, vemos otra de las crisis que se dan, es que la coyuntura climática cambió, acabando con el denominado óptimo medieval que permitió la colonización anterior que se había dado en Groenlandia y el cultivo de vid, por ejemplo, en Inglaterra. Entonces, aquí vemos que también afectó el clima. Y por último, pues las malas cosechas que vienen dándose por la crisis de los campesinos, por la crisis climática, conducen prácticamente a hambrunas que debilitaron físicamente a las poblaciones. Entonces, aquí se dio lamentablemente una pandemia terrible, que ustedes pueden conocer a través de la historia, que se da en 1348, la que se conoció como la peste negra. Fue una catástrofe demográfica, mató personas como no tienen idea. Esto se dio en Europa. Entonces, esto vamos viendo que estas fueron las razones que finalizaron con la Edad Media. Eso es todo, jóvenes. Un gran